Bienvenidos nuevamente a Referente Jurídico. Nuestro siguiente invitado es un jurista también español que ha ganado unos extraordinarios méritos propios en el mundo del desarrollo teórico del derecho penal, discípulo de uno de los más destacados profesores especializados en materia de criminología, el profesor Beristain. Está presente aquí con nosotros por primera vez en Lima, Perú. Me estoy refiriendo al profesor José Luis de la Cuesta, para cuya presentación voy a pedir al doctor Miguel Polaino Orts que se encargue de hacer la introducción correspondiente. Bueno, con mucho gusto, Luis. Yo conozco hace ya años al profesor de la Cuesta y sobre todo hace muchos años que admiro su labor científica. Él es uno de los grandes catedráticos españoles de las últimas décadas, gran discípulo de un gran maestro, lo acabas de mencionar, el profesor Antonio Beristain, jesuita y, bueno, persona entrañable y muy querida pues para todos los juristas, criminólogos, victimólogos de todo el mundo. Y el profesor de la Cuesta fue el sucesor, continuador de la obra importantísima del profesor Beristain. Es catedrático de Derecho Penal en la Universidad del País Vasco. Ha vinculado extraordinariamente la relación, ha intensificado la relación entre el derecho penal, la criminología, la victimología, mediante el concepto de humanismo, el principio de humanismo, de humanidad, y además también ha realizado una labor muy importante de internacionalización del derecho penal. Ha sido el primer español que presidió la Asociación Internacional de Derecho Penal durante 10 años, del año 2004 a 2014. Y bueno, es autor de una obra realmente relevante que ha trascendido las fronteras de España y que sin duda pues son publicadas y reconocidas y seguidas en todo el mundo. Yo quería preguntarte, José Luis, ¿cómo ves tú esa relación entre el derecho penal y la criminología en la actualidad, después de que tu maestro pues intensificara esa relación y tú has proseguido en tu obra científica con esa relación? Bueno, ya lo decía el profesor Ježek, que fue director del Instituto Max Planck de Friburgo de Brisgovia, que el derecho penal sin la criminología pues es una ciencia ciega. La criminología aporta al derecho penal el conocimiento de la realidad. Y ese conocimiento de la realidad de los fenómenos criminales, de la realidad de las personas que cometen los hechos, de las características particulares de cada una de las manifestaciones que tienen esos delitos, es fundamental si queremos formular adecuadamente las leyes penales, los tipos que describen las figuras delictivas que queremos prevenir, queremos evitar que se cometan y por eso amenazamos con una pena, y si queremos también hacer una ciencia del derecho penal que tenga en cuenta el modo en que funcionan esas formulaciones normativas, porque la criminología también quiere aportar la evaluación del sistema penal, ver si se acaban consiguiendo los objetivos que se persiguen, ver cuáles son los delitos que más se cometen, aquellos que más se persiguen, los que menos se persiguen, por qué se persiguen menos. Todo esto hace que el derecho penal pueda ser no ciego, sino perfectamente evidente a través de la criminología, pero al mismo tiempo pone de manifiesto que la criminología sin el derecho penal pues no tiene sentido. Por lo tanto, la imbricación es una imbricación total. Ahí yo soy sucesor, como bien se ha dicho, de la enseñanza de Antonio Beristain, que humildemente quiso hacer en San Sebastián un proyecto parecido al que se hacía en Friburgo, con esa integración del derecho penal y la criminología bajo el mismo techo, que es un poco el lema del Instituto Max Planck de Friburgo de Brisgovia. Profesor de la Cuesta, ¿la relación entre el derecho penal y la criminología es de manera directa, inmediata? ¿O es que quizás por todo lo que usted ha explicado sobre la criminología y su naturaleza básicamente teórica, para imbricar con el derecho penal se vale de la política criminal que le dice al derecho penal qué cosa es lo que se debe criminalizar y no en función de esas características criminológicas? ¿Hay una especie de tríada necesaria o es eventual la relación entre estos tres elementos de la enciclopedia de las ciencias penales? Hay una tríada clarísima, pero la criminología se formula no como una ciencia teórica, sino como una ciencia empírica. El objetivo de la criminología es conocer la realidad. El objetivo de la criminología es poder detectar cuáles son esos pilares del funcionamiento de la sociedad que deben ser constituidos como bienes jurídicos. Cuáles son las manifestaciones en las que se produce la agresión
que merece ser contemplada desde el derecho penal, que merece ser calificada como el derecho penal como delito cuando estamos hablando de esos bienes jurídicos. ¿Cuál es la pena que resulta más apropiada? ¿Cuál es el modo en que se ejecuta esa pena y si sirve a los objetivos perseguidos? Muy frecuentemente las reformas penales se han hecho desde los despachos. Yo recuerdo a Manuel López Rey, un eminente criminólogo, con mucho prestigio y mucho protagonismo en el ámbito internacional, pues trabajó intensamente en el ámbito de las Naciones Unidas. Como decía, una reforma penal hecha desde el despacho no tiene las mínimas garantías de poder acertar. El derecho tiene que servir a esa realidad, tiene que servir a hacer realidad en la vida de todos los días esos valores que se quieren proteger. Y solo de la mano de la criminología cuenta el derecho con esos elementos que ya no es la jurisprudencia, la manera en que se interpretan las normas, sino el modo, el efecto que esas normas tienen en la realidad, en esa realidad que quiere proteger. También una garantía, José Luis, de que pues las reformas penales hechas no solo desde los despachos, sino teniendo en cuenta la realidad, una garantía de que pueda ser mínimamente exitosa es tener también en cuenta otro aspecto que tradicionalmente olvidado, que es la victimología. También tu maestro Antonio Beristain fue el padre de la victimología también en España, y tú también has continuado, tú y tu escuela jurídica, pues habéis continuado también interesantemente esa línea, ¿no? ¿Qué papel jugaría la victimología en esa tríada que habéis comentado? Permíteme, se ha puesto muy en boga con la reforma procesal penal aquí en el Perú, donde se ha venido dando ese proceso de implementación del modelo acusatorio que ahora sí relieva la figura de la víctima, ¿no? Sí, no sé, durante la historia y sobre todo durante los últimos 3 siglos hemos ido considerando que para hacer un derecho penal realmente justo había que poco menos que marginar, dejar de lado a la víctima. La víctima solo podía aportar, sobre todo en el proceso, pero en general en el derecho penal, ¿no? Solo las demandas vengativas, la vindicación, y parece que eso no debía ser parte de la justicia. Sin embargo, la propia criminología ya puso de manifiesto que muchos hechos delictivos no se entienden si no se conoce cuál fue el comportamiento de la víctima. Que incluso a veces, para conocer cuál es la gravedad de la responsabilidad del agresor, hace falta conocer también lo que hizo la víctima. Y ahí tenemos toda la línea de la victimodogmática que trata precisamente de aquilatar bien qué es lo que ha sucedido teniendo en cuenta el comportamiento de la víctima. Pero los excesos que provocaron esa manera de tener tan en cuenta lo que había hecho la víctima llevaron a que desde diversos sectores, y muy en particular fue el sector feminista en los años 70, donde se produjeron muchos procesos, sobre todo en materia sexual, donde más que preocuparse por qué es lo que había hecho el agresor, pues se preocupaba si la víctima era una víctima que merecía ser considerada más o menos honesta, si llevaba una falda más o menos larga, si llevaba un escote más o menos interesante. Y en esa inversión que se produjo del propio proceso penal se puso de manifiesto que se estaba criminalizando a la víctima, cuando la víctima lo que debe recibir del derecho penal es protección. Y es ahí donde entra fundamentalmente la obra de Antonio Beristain, diciendo: la víctima, el derecho penal tiene que tener una perspectiva victimal, tiene que pensar que hacer justicia es hacer justicia a la sociedad, pero también, y muy en particular, a aquellos que más las necesitan, que son las propias víctimas. Y esa justicia, que es muy compleja, porque la victimización no se puede borrar. Cuando uno es víctima, lo es, vamos a decir, para siempre. Lo que tiene que aprender, si es posible, que no siempre es fácil, es a vivir con esa carga, con ese nuevo rótulo, esa mochila que de alguna manera se le ha puesto sobre las espaldas, que es la de la victimización. Acompañar, reparar, ayudar a rehacer la vida para vivirla hacia adelante sin que esa carga procedente de la victimización esté hipotecando las posibilidades de participación en la vida social, pues aparece entonces como una clave del comportamiento o de la ciencia criminológica en su vertiente victimológica, y de la que también el derecho penal tiene que aprender, porque tiene que posibilitarlo. En España se debate últimamente mucho en qué medida la víctima debe ser oída a la hora de tomar determinadas decisiones en el plano de la sanción, para suspender la pena. ¿Ha de oírse a la víctima o no? La víctima siempre va a decir que no. No es para saber si la víctima quiere o no, pero para el juez puede ser muy importante saber si la víctima se va a encontrar o no con el delincuente, porque la suspensión condicional de la pena suele
poderse acompañar de la observancia de reglas, del establecimiento de deberes, y el juez puede establecer deberes o reglas para proteger también a la víctima en ese ámbito. Por lo tanto, no se trata de hacer que las víctimas estén presentes para que la venganza privada vuelva a estar presente en el proceso, sino hacer que se escuche a las víctimas, que se conozcan sus necesidades, que se trate de acompañarlas y dar las respuestas para que también la línea punitiva, la respuesta penal que se adopte por parte del juez en el marco de lo establecido por la ley, atienda a las necesidades de quienes han sufrido directamente pues el resultado dañino consistente, claro, en que consiste el delito. Bueno, derecho penal, política criminal, criminología, victimología. Hay dos patas de este banco, de esta mesa con muchas patas que tú has desarrollado siguiendo pues la vieja tradición, la gran tradición de tu maestro, que son, por un lado, el derecho penitenciario, tema en el que tú pues, te has especializado también, bueno, particularmente de tu tesis doctoral, y después también el derecho penal internacional, que has representado desde tu calidad de presidente de la IDP. Estas dos patas, ¿no?, tan importantes y también en parte tan diversas, ¿cómo las imbricamos en este esquema general del derecho penal? Bueno, el derecho penal penitenciario fue ciertamente mi primera aproximación al derecho penal. Yo, cuando empecé a trabajar en la tesis doctoral, empecé a pensar en la pena con el profesor Antonio Bristein, de la mano del profesor Antonio Bristein, y fui centrándome progresivamente en su ejecución, y no solo en su ejecución, sino incluso en el trabajo penitenciario, entendiendo que era un elemento clave el trabajo en la prisión para entender lo que es la propia organización de la prisión e incluso para transformar lo que puede ser la propia vida prisional. Y bueno, pues desde entonces he procurado seguir trabajando en esa línea, porque siempre digo, siguiendo al profesor Antonio Bristein, que la criminología y el derecho penal deben estar al servicio de la persona. Y si hay algún ámbito en el que precisamente la pena se presenta con toda su contundencia respecto a la persona, es precisamente la de privación de libertad. Y en cuanto a la Asociación Internacional de Derecho Penal, pues para mí fue un honor. ¿Qué es la asociación? ¿Qué es la IDP? ¿Cómo representa a los juristas? ¿Cómo pueden participar los juristas en ella? Sí. Un poco un resumen, ¿no? La Asociación Internacional de Derecho Penal es la asociación más antigua que existe en el área de las ciencias penales y bueno, pues es... En Europa. En el mundo. En todo el mundo. En el mundo. Primero se creó la Unión Internacional de Derecho Penal a finales de 1889, pero en torno a la Primera Guerra Mundial la Unión Internacional de Derecho Penal no pudo seguir adelante, y tras la Primera Guerra Mundial, en el año 1924, se reconstituyó y se le puso como nombre Asociación Internacional de Derecho Penal. Por tanto, estamos hablando de una asociación más que centenaria y cuya vocación es agrupar a los teóricos del derecho penal, a los prácticos del derecho penal, por tanto, a los jueces, a los magistrados, a los fiscales, a las personas que trabajan desde disciplinas fundamentalmente jurídicas en torno a lo que es la intervención. Fomenta el estudio, fomentan la legislación, la modificación de la legislación. El objetivo es acercar las legislaciones con el objetivo de ayudarse mutuamente en todos los países del mundo a construir una justicia penal más humana y más adecuada al progreso de los tiempos. Es la formulación tradicional y bueno, se trabaja pues estableciendo temas cada 5 años, se hace un congreso cada 5 años, se establecen unos temas que durante 5 años se van trabajando y se acaban formulando unas resoluciones al término de esos 5 años. Bueno, pues ya tenemos una importante publicación en español, en francés y en inglés con las resoluciones de los congresos desde el año 1924. Y como digo, estamos a punto de celebrar el 24º congreso, que será en Roma en el año 2019, y en 2024 pues procuraremos celebrar el centenario de la refundación de la asociación. Interesante. Profesor José Luis de la Cuesta, ha sido un honor tenerlo en referente jurídico de la Academia de la Magistratura del Perú. Esperemos que su estadía en nuestro país sea de su completo agrado. Muchísimas gracias por su presencia. Les agradezco mucho y también muchísimas gracias. Bueno, vamos a hacer entonces una pausa comercial y regresamos en el referente jurídico.